Mis hermanos, muy buenas noches. Los saludo desde mi confinamiento, pero muy contento. Estoy aquí en mi casa con mi esposa y con mis hijos. Agradecido por Dios porque hoy podemos seguir estudiando la palabra de Dios. Hoy 1 de abril vamos a hacer nuestro grupo de oración que comúnmente hacemos en nuestro local de Venecia. Estamos estudiando el libro de Romanos ya hace más o menos 2 años y hemos ido avanzando hasta el capítulo 9 en el cual nos encontramos ahorita. Y quiero como ponerle un poquito en contexto, si usted tal vez no es de los que habitualmente está en este grupo estudiando el libro de Romanos, de lo que estamos viendo. En los versículos, o mejor, en los capítulos del 1 al 8, vimos cómo Pablo pone a cada uno de los hombres de este mundo bajo el juicio de Dios por su pecado. Y vimos también en Romanos 3 cómo el ánimo redentor del Señor llega hasta nosotros a través de la cruz de Cristo. Y solo a través de Él podemos no solo limpiar nuestros pecados, sino como dice 1 de Pedro 3:18, Cristo vino para llevarnos a Dios, para que tuviéramos comunión, para que tuviéramos ese lazo fraterno con el Dios poderoso. Romanos 5, 6 y 7 nos resume un poco todo lo que significa la salvación para el creyente, desde la justificación, pasando por la santificación, y finalmente en Romanos 8 vimos la seguridad del creyente. Y fíjate que Romanos 8 termina con unos versículos bien importantes. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y Pablo tal vez imaginaba, bueno, ¿qué más digo? Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y amén por esa palabra, porque esa seguridad de Pablo es la seguridad de cada creyente, que se ha sido redimido por Cristo, que se ha sido, veíamos en Romanos 8:26, no solamente conocido por el Señor, sino predestinado, se ha sido llamado, se ha sido justificado y se ha sido glorificado, como es el plan de Dios para el creyente hacerlo a la imagen de Cristo, puede estar seguro. Y podemos estar seguros. Con ese ánimo y con esa gracia terminábamos Romanos 8. Y Romanos 9, que trata un poquito de la actitud de Dios a Israel, empieza finalmente con un cuestionamiento a estos últimos 2 versículos. Tal vez alguien pudiera decir, oiga, bueno, si esa seguridad existe y si no hay nada que nos separe del amor de Dios, pues ¿por qué Israel ahora como nación es rechazada por Dios, es separada de Dios? Alguien podía plantearse eso. Y lo que va a hacer Pablo en Romanos 9, 10 y 11 es responder a esa pregunta. Y el tema esencial de Romanos 9 es que a pesar de todos los privilegios de Israel, a pesar de ser una nación santa, un pueblo escogido por Dios como nación en el Antiguo Testamento, Dios nunca prometió salvación para todos y cada uno de los israelitas de manera individual. Entonces fíjate que vamos a ver este versículo en Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque alguien podía pensar eso, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son salvos. Esto es, no. Los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, esos no lo son. Y fíjese cómo dice acá, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces fíjate que la promesa de Dios es de alguna manera la regla del mismo Dios para diferenciar entre los que son de Cristo y los que no lo son, aún desde el Antiguo Testamento. No todos los israelitas, no todos los hijos físicos de Abraham eran salvos. Y aquí hay un ejemplo, saltando un poquito a Romanos 9:13, un ejemplo hablando de la elección de Dios. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Uno de los versículos controvertidos del todo el Nuevo Testamento, de los más controvertidos de Romanos, nos dice que Dios mismo a Jacob amó, mas a Esaú
aborreció que de Jacob vendría la promesa, no por Esaú, que en la historia bíblica era el hijo mayor, aparentemente con el derecho natural de la promesa, pero Dios finalmente decidió que fuera por la línea de Jacob, y trabajó tanto en su vida Dios, en la vida de Jacob, que a pesar de ser un engañador, un pecador en todo el sentido de la palabra, igual o peor que Esaú, fue él el llamado por Dios, no solamente para seguir la promesa con su descendencia, sino para ser salvo, para conocerle. Tuvo un encuentro tremendo con el Dios poderoso en Betel. Entonces, alguien podía preguntar aquí, oiga, ¿es Dios injusto? Y vamos a hablar de la doctrina de la elección, que es una doctrina a veces cuestionada, aún entre creyentes, pero que la Escritura, y aquí en Romanos 9 nos lo va a dejar muy claro, pone mucho énfasis para decirnos, oye, si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, ¿es por qué? Porque Dios, desde antes de la fundación del mundo, te tenía en su mente con el propósito. Y vamos a hablar un poquito de esa soberanía y de esa responsabilidad del hombre. Entonces, si usted quiere ponerle un título a la enseñanza, sería así como los derechos de Dios. Ser y hacer como Él quiere. Y fíjate que los derechos de Dios ahorita están muy cuestionados. Si alguien podía decir, oye, ¿tiene derecho Dios a mandar o a permitir que un bichito pequeñito tenga paralizado el 75% de la economía de las personas confinadas en su casa? ¿Tiene el derecho Dios a hacer eso? ¿Tiene el derecho Dios de hacer lo que Él quiere y hacerlo como Él quiere? Y la pregunta sería en ese momento, ¿es Dios equitativo? ¿Lo podemos acusar de injusticia? Y vamos a estudiar, ya hemos estudiado algunos versículos, Mauro nos los ha enseñado, de Romanos 9, 14 al 21, pero para que todos tengamos, todos los que estamos escuchando esta enseñanza, una idea completa de lo que estamos viendo. Romanos 9, 14 al 21. Fíjate que hay una objeción a la historia de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Él dijo que no era del que corriera, de que ellos, Jacob y Esaú, no habían hecho aún antes nada. Tú lo puedes leer ahí en Romanos 9, 10 en adelante. No habían hecho nada, no habían hecho ni bien ni mal, pero Dios ya desde antes de estar en el vientre de su madre, ya había decidido hacer de una manera personal, amar a Jacob, y había dejado que Esaú se guiara por su corazón duro. Y vamos a hablar en esto. Entonces la primera objeción, fíjate, es Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y la respuesta de Pablo es, oiga, en ninguna manera. Tú lo tienes ahí en la Nueva Traducción Viviente, abajo de donde yo estoy. Dice Romanos 9:14, ¿estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Y la respuesta categórica en el griego, en el español y en inglés es la misma. Por supuesto que no. En ninguna manera. Dios no fue injusto al hacer lo que hizo. Y tal vez te acuerdes de la mujer de Job. ¿Te acuerdas de Job? Job está con sus llagas, con su enfermedad, con sus pérdidas. Perdió a sus hijos, perdió su capacidad física, perdió sus bienes materiales. Pero Dios le dejó una esposa que delante de él le dice, oye, Job, maldice a Dios. Le está diciendo, Dios ha sido injusto contigo. Dios no tiene derecho a hacerte lo que en este momento estás padeciendo. Maldice a Dios, ¿y qué? Y muérete, cuestionando verdaderamente la justicia del Señor. Y fíjate que a lo largo de toda la Escritura, y me encantan los libros de los Salmos, por eso, nos dice recurrentemente, ¿quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Por ejemplo, Abraham nos dice, hablando de Dios, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Esa no es la manera de actuar de Dios. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y eso se lo pregunto yo a usted. El juez de toda la tierra no ha de hacer con su vida
lo que es justo? La respuesta es, claro que sí. Él siempre hará lo que es justo. Y lo hace. Lo hace porque lo puede hacer. Entonces quiero que veamos dos categorías de los derechos de Dios. La categoría de su misericordia y la categoría de su justicia. Fíjate, el Salmo 116 dice, 5, dice, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Además dice Jeremías 9:23, me encanta este versículo, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago tres cosas, misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Tenemos un Dios sumamente justo, que define la justicia, que todo lo que hace es justo, no hay injusticia en Dios, pero que a la vez es sumamente misericordioso. Y ese es su derecho. Entonces, primer punto, Dios tiene el derecho, hermanos, primero de ser. Él puede ser, porque Él es Dios. ¿Qué puede ser? Él puede ser misericordioso y justo, y vamos a continuar ahí en Romanos 9:15. Vamos a ver cómo Dios muestra su misericordia con Él quiere. Y Pablo responde a la objeción, ¿será justo Dios? Con una ilustración conocida de todo judío del Antiguo Testamento. Fíjate Romanos 9:15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y a todo judío y a todo conocedor de la Biblia se le vendrá a la mente, ¿dónde está este versículo? Fíjate que está en Éxodo 33:19 la palabra de Dios mencionando cómo Él ejercería misericordia. ¿Y en qué contexto está? Fíjate, Israel acaba de salir de Egipto. Éxodo nos relata cómo la mano poderosa de Dios sacó a Israel de Egipto. Éxodo nos relata cómo la mano poderosa de Dios abrió el Mar Rojo. La mano poderosa de Dios secó la vida de los egipcios. La mano poderosa de Dios los guió por el camino hacia el Sinaí. Y la mano poderosa de Dios los llevó hasta el Sinaí y acamparon allí. Y Moisés sube a la montaña y recibe las instrucciones de Dios de cómo él debería ser adorado, de cómo el hombre y el pueblo de Dios en sí podía tener la presencia de Dios en medio de un tabernáculo diseñado muy detalladamente por Dios mismo. Y tú ves todo el resto del libro de Éxodo hablando de eso. Pero fíjate que 40 días dura Moisés en esa montaña recibiendo los mandamientos y las instrucciones del Señor. Y cuando baja, adivina cómo estaba el pueblo. El pueblo pensó que Moisés había muerto. Y reunieron todo el oro que habían sacado de Egipto, mucho del oro que habían sacado de Egipto, y construyeron ese becerro de oro. Y empezaron a adorarle. Y hombres de la tribu de Israel, mira, Israel, le dijeron, he aquí tus dioses. Entonces imagínate, cuando Dios que todo lo conoce, ve todo esto y nos relata cómo Moisés ve en Éxodo 32 toda esta relación de acontecimientos. ¿Y qué merecían ellos? Los redimidos de Egipto por el Señor. No merecían otra cosa sino la muerte, hermanos. Todos y cada uno de los hombres de Israel merecían la muerte. Pero Dios no les dio a todos los que merecían. Si tú lees esos versículos, y no los vamos a leer aquí, se los dejo de tarea para su casa, se va a dar cuenta que este versículo donde Dios le dice a Moisés, oye, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, mostró la misericordia de Dios en que ese día solo 3,000 hombres murieron. De casi 2 millones de hombres y una cantidad tal vez apreciable de mujeres y niños, solo 3,000 hombres, de todos los que merecían morir, de todos los que doblaron su rodilla delante de este becerro de oro, todos merecían morir, pero Dios dio su justicia a 3,000 hombres que merecían morir y su misericordia se mostró al resto de Israel.
¿Y por qué lo hizo Dios así? Oye, porque Él tiene el derecho de ser misericordioso con el que Él quiere. Y tiene el derecho de ser justo con el que Él quiere ser justo. Hermanos, tú y yo, ¿qué merecíamos? Hemos estudiado en Romanos 6 que cada uno de nosotros merecía la muerte. Habíamos blasfemado el nombre de Dios, no solamente con lo que decíamos, con lo que hacíamos, con lo que pensábamos. No habíamos cumplido el gran mandamiento ni 3 segundos en nuestra vida: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Qué merecíamos por nuestro pecado? Muerte y destrucción eterna. Pero Dios se levanta misericordioso con nosotros los creyentes y revela su misericordia sobre nosotros. Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere. Y la realidad es que nadie quiere. Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, a una se hicieron ¿qué? Inútiles. Nadie quiere, ni nadie corre a las manos del Señor, sino Dios, que tiene misericordia, ¿qué hace? Nos atrae por su puro amor. Quiero mostrarte este versículo de Efesios 2:1 que resume todo lo que le digo. Y Él os dio vida a vosotros, a usted y a mí, como creyentes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Yo anduve en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, igual Satanás, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales estábamos todos nosotros, que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que todos nos merecíamos una cosa: que el Dios poderoso nos matara inmediatamente. Amigo, hermano, Dios, en su santidad, sería justo si aún en el primer segundo de su existencia usted muriera. Pero a mí por 43 años me ha dejado vivir, hermanos. Y por 26 me dejó vivir como un incrédulo. No me mató. ¿Qué merecía yo? La muerte, aún la física, inmediatamente. Por su misericordia, por 26 años dejó que yo me levantara todos los días. Por su misericordia me dio de comer, me dio salud, me dio la provisión de una familia, me dio toda una cantidad de cosas cuando yo blasfemaba su nombre. El mismo sol que se levantaba sobre los justos también se levantaba sobre mí y sobre usted. ¿Será que Dios no tiene misericordia? Pero a los 26 años vino la misericordia en su máxima expresión para mí. Fíjate lo que continúa diciendo Efesios 2. Versículo número 4. Pero, fíjate ese pero gigante. Ese pero es gigante. Porque esos versículos podían continuar sin esta parte. Dios es justo. Destruyó a la humanidad en el diluvio. Dejó 6 personas. ¿Es justo que Él hubiera destruido todo el resto de la humanidad? Claro. ¿Hubiera sido justo que destruyera a Noé y a su familia? Claro. ¿Podía Dios hacer un nuevo cielo y una nueva tierra en ese momento? Claro. Pero Dios decidió que ser misericordioso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, oye, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿por qué somos salvos? Por la gracia de Dios. No ha dependido de tu esfuerzo, ni de tu buena manera de hacer las cosas, ni de tu inteligencia. Todos estábamos igual en una línea, éramos brutos. No amábamos a Dios, no buscábamos su belleza, éramos inconscientes y necios totales. Pero Dios es rico en misericordia y Él tiene derecho de ser misericordioso con el que Él quiera. Pero al mismo tiempo, fíjate, Pablo va a responder con el sello de la moneda sobre la pregunta acerca de la justicia de Dios. Entonces vamos a ver la otra parte. Dios muestra, por un lado, su misericordia, tiene el derecho de ser misericordioso, y por el otro lado nos muestra la justicia como Él quiere. Y fíjate que aquí hay un ejemplo magnífico.
Otro hombre del libro de Éxodo, famosísimo, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y el versículo que sigue dice: de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, en la primera parte de la misericordia teníamos a Moisés en un contexto de pecado donde todos merecían morir. Y en ese mismo contexto está este hombre, Faraón. Amenhotep seguramente era el nombre histórico del faraón. Y Éxodo 9:16 nos cuenta cómo el Señor, y es una de las ocasiones en que nos cuenta, dice que con el faraón Dios decidió no tener misericordia. Tiene el derecho Dios de mostrar su justicia con Faraón. ¿Qué merecía Faraón? Junto con todos los egipcios, junto con todo Israel y junto con toda la humanidad, la muerte, mis hermanos. Merecía la muerte. Era un hombre terco, orgulloso. No era mejor que Moisés. No era peor que Moisés. No era mejor que Aarón. No era mejor que cualquiera de Israel. Igual era un hombre terco. Era un hombre que buscaba su propia gloria. Y fíjate que Dios permitió que su corazón por sí mismo se endureciera. Pero al mismo tiempo Dios decidió no tener misericordia con él. ¿Por qué? Hay un propósito en que Dios no tenga misericordia con todos. Para esto mismo te he levantado, Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Sabes cuál es el propósito de Dios por excelencia? Mostrar su gloria. Que ese nombre sea famoso y sea reconocido. Y utiliza no solamente al faraón, ha utilizado muchas personas. Ha utilizado muchos no creyentes. Si tú ves el libro de Habacuc, vemos a los caldeos utilizados para dar una lección de juicio al propio pueblo de Israel. Y Dios los utiliza para que su nombre sea exaltado por Israel y por las naciones. Aún el faraón, ¿te acuerdas de Ra? A Ra en Jericó llegaron las noticias de que un Dios poderoso, el único gran Dios, había destruido a Faraón. Había mandado las plagas. Oye, ¿será que Dios necesitaba mandar plagas para sacar al pueblo de Egipto? ¿Abrir un mar gigantesco para pasarlos por allí? Dios no necesitaba eso. Había podido sacar a Israel de muchas maneras. Había podido decir: ningún egipcio va a vivir y acabar. Pero Dios tiene un plan como Él quiere. Y decidió que fuera por medio de las plagas, de 10 plagas, de la necedad del faraón, de la necedad de los magos, aún del miedo y el temor de Moisés y de Aarón en todo lo que pasaba, aún del miedo y el temor del propio Israel, decidió sacarlos de esa manera. Y esa manera en que los sacó se hizo famosa. Llegó hasta Jericó. Ra dijo: oiga, le dijo a los espías: oigan, hemos oído de ese Dios poderoso que los sacó de Egipto. Y estamos asustados, estamos temerosos, porque ese Dios es muy poderoso y hace como Él quiere. Para eso levantó Dios a Faraón y permitió que su corazón siguiera endurecido. La pregunta es: ¿Dios tiene derecho a hacerlo? Mis hermanos, tiene derecho a hacerlo. Y estamos viendo el lado de Dios, queridos hermanos. Dios muestra su justicia como Él quiere. Y todo no creyente, dice Juan 3:18, oye, el que no cree está condenado. El que no cree está en ese camino de destrucción. Todo hombre nace en esta tierra en un camino de destrucción, y al menos que el Señor en su misericordia le desvíe de ese camino, ese hombre va a morir. Ese virus del pecado es mucho peor que el coronavirus. ¿Sabes por qué? El coronavirus tiene una tasa de mortalidad muy baja realmente. Del 1, del 2, en algunos lugares del 3 o el 4%. Pero ¿sabes qué tasa de mortalidad tiene el pecado? El 100%.
Todo hombre que nace en pecado, a menos que Dios intervenga, revelando su evangelio en el corazón de ese hombre, está destinado a la muerte física, a la muerte espiritual y a la muerte eterna para siempre. Todo hombre. Pero por la gracia de Dios, su misericordia, también sobre una manada pequeña, y tenemos el privilegio de llamarnos manada pequeña, Dios decidió mostrar su gracia. Dios decidió mostrar su gracia. Fíjate cómo lo dicen los versículos de la Nueva Traducción Viviente. La tengo aquí abajito, usted la puede ver aquí abajito. 9:17 dice: pues las escrituras cuentan que Dios le dijo a Faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y de dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Fíjate cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: para que se nieguen a escuchar. Para que se nieguen a escuchar. ¿Es la culpa de Dios su perdición? No, de ninguna manera. Es la responsabilidad del hombre. Dios manda, dice Hechos 17:30, a todos los hombres, sin excepción, a que se arrepientan y busquen, así sea tanteando, al Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Romanos 1 dice que la misma tierra, la misma creación da testimonio de la deidad y el poder de Dios. Entonces, ¿cómo quedan los hombres? Sin excusa. Los no creyentes no podrán decir: oye, fue que el Dios poderoso no tuvo misericordia de mí. No lo podrán decir. Es su necio corazón. Es su duro corazón el que no les permite ver a Dios. Son responsables. Porque alguien podía decir, y vamos al segundo punto, vimos que Dios tiene derecho de ser y además Dios tiene derecho de hacer como Él quiere. El hombre no tiene derecho de cuestionar a Dios porque se levantaría una segunda objeción. Pero me dirás, bueno, si Dios tiene misericordia y si Dios endurece, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? ¿Quién ha resistido su voluntad? Y es la pregunta que se hacen cantidad de personas aún creyentes. Bueno, Dios es justo, pero ¿es por gracia? ¿No hay ni un poquito que sea por mi fe? Y la Biblia es muy clara en que no es por obras para que nadie se gloríe. Si fuera un poquito, un 0,0000001% elevado a la 10 a la 100, un número de ceros increíble, que fuera de tu parte, no podríamos decir que es por gracia, porque aún te ganaste un poquito. La respuesta de Pablo es contundente, y es contundente para ti y para mí, que en este tiempo te preguntas, ¿qué está pasando en este último mes? ¿Cómo están cambiando las cosas, la economía, la sociedad, la salud pública? ¿Será que Dios no está en control de todo? Claro que sí. Pablo responde en Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Y estos versículos me recuerdan a Job 42. Job tiene que quedarse callado cuando va a hablar Dios. Dios le dice, cíñete tu lomo, Job, y me vas a escuchar. ¿Dónde estabas tú cuando hice todas las cosas? ¿Dónde estabas tú cuando creé el primer hombre? ¿Dónde estabas tú cuando hice el universo? ¿Dónde estabas tú? ¿Me pedirás tú cuentas de yo cómo hago? ¿Me pedirás tú cuentas de por qué decido hacer así? Es lo que nos está diciendo Pablo. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermano, no tenemos derecho, y creemos que lo tenemos muchas veces, de reclamarle a Dios. Veo mucha gente reclamando por las supuestas promesas de Dios acerca de protección, de que el virus no los tocará, cuando Dios no ha dicho eso. Un principio hermenéutico para estudiar la Biblia es que muchas de las cosas que Dios ha hecho en casos específicos con personas no se aplican a todos los creyentes. Tanto tú como yo
Podemos contraer el coronavirus, podemos morirnos. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Será que Dios va a dejar de ser Dios? ¿O el plan de Dios se va a frustrar? No, los creyentes estaremos en un mejor lugar. Estaremos en un mejor lugar. Si Dios lo hace, gloria a Dios. Si Dios tal vez en esta economía nos va a quitar muchas de las cosas, de nuestros juguetes, de las cosas que amamos, por las que trabajamos tanto, como dice Job, Dios puso, Dios quitó, que el Señor nos llene de ese pensamiento, a Dios sea la gloria. El hombre no tiene derecho de cuestionar a Dios y se nos viene a la mente esta ilustración de el barro y el alfarero. El derecho de Dios es como el del alfarero sobre el barro. Dice finalmente el 21, no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Hermanos, la doctrina de la elección no cabe en nuestro pequeño cerebrito. Y a veces somos atrevidos en cuestionar, oye, Señor, estás haciendo mal, no eres equitativo, no eres ecuánime. Pero Dios no nos revela que haga mal. Y me encanta este versículo de Isaías 64, que resume todo lo que dice Pablo. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú que nos formaste, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿No tiene el alfarero potestad sobre el barro? Hermanos, si no somos más que eso. Barro en manos del alfarero poderoso, pero fíjate, la esperanza para el creyente es que Dios nos está formando, nos está esculpiendo, no como cualquier hombre. Ya le estudiamos en Romanos 8 que nos está esculpiendo a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y está quitando todo lo que no se parece a Cristo de nuestras vidas y finalmente quitará este cuerpo pecaminoso. Esa es nuestra esperanza para darnos aún un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Dios tiene el derecho de hacer como Él quiere porque Él es el dueño de ese barro. Es increíble, mis hermanos. Quiero terminar con esta cita de Martín Lutero, que se dirigió a Erasmo, un humanista, que cuestionaba la soberana potestad de Dios sobre los hombres. Dice, la mera razón humana nunca puede comprender cómo es posible que Dios sea bueno y misericordioso. Por esa razón usted se fabrica un Dios, le dice Erasmo, a su propio gusto, el cual no endurece a nadie, no condena a nadie y siente lástima de todos. Usted no puede comprender cómo es que un Dios justo puede condenar a quienes nacen en pecado y no pueden ayudarse a sí mismos, pero deben por una necesidad de su constitución natural continuar en pecado y seguir siendo hijos de ira. La respuesta es que Dios es incomprensible en todo sentido y por tanto su justicia, al igual que sus demás atributos, también deben ser incomprensibles. Es por esta misma razón que San Pablo exclama: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ahora bien, no sería difícil hallarle sentido a sus juicios si nosotros siempre los pudiéramos percibir como justos. Les repito esa frase: no sería difícil hallarle sentido a sus juicios si nosotros siempre los pudiéramos percibir como justos. Esta justicia y esta misericordia que nos expone Pablo, hermanos, es a nuestros ojos incomprensible. Pero ¿qué sacamos de esta lección, mis queridos hermanos? Y termino con este versículo. Hay gran alegría y debe promover la humildad, debe promover la seguridad, debe promover la gloria de Dios
esta doctrina de la elección, que es muy controversial, que son aguas profundas de la Escritura, pero que no por coincidencia, mis hermanos, sino por la mano poderosa de Dios estamos hablando en estos tiempos. No queríamos salirnos del texto de Romanos, porque Romanos tenía mucho que decirnos acerca de nuestros tiempos. ¿Qué debemos hacer en este tiempo? Dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, si usted es creyente, si según el propósito de Dios, Dios lo tenía en su mente antes de todos los tiempos, y esa gracia fue manifestada ahora, en este tiempo, en Cristo Jesús, Dios lo llama a hacer una cosa: no se avergüence de dar testimonio de su Señor. Y no hay mejor tiempo tal vez que este, y le pedimos al Señor que abra puertas para la palabra y que nos dé palabra para que gente afligida hoy, pensando qué está haciendo Dios, o pensando qué está haciendo la supuesta madre naturaleza con todo lo que pasa, pueda abrir su mente por medio de la gracia y la misericordia del Señor para encontrarse con el Evangelio. Porque todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y para este virus del pecado no hay sino una cura posible: la sangre preciosa de Cristo, que limpia todos los pecados y que en la cruz tiene la capacidad de llevarnos a Dios. Mis hermanos, que el Señor tenga misericordia de familiares, de amigos, de personas. Ellos tienen responsabilidad sobre su salvación. Pero mis hermanos, le pedimos al Señor que Dios tenga misericordia y somos proactivos ¿en qué? En llevar este evangelio de paz. ¿Qué necesitan ellos? Sí, claro, necesitan ayuda, tal vez ayuda económica, tal vez ayuda emocional, pero ante todo necesitan ¿qué? La paz con Dios, porque si ellos se salvan del coronavirus y en 30 años se mueren sin Cristo, ¿qué sentido tuvo? No tuvo ningún sentido la vida en esta tierra, sino atesoraron a Cristo como lo máximo que pudieran atesorar. Y vamos a orarle a Dios por ellos y por nosotros, para que estas doctrinas difíciles de entender, es más, incomprensibles, de la responsabilidad del hombre y de la elección, nos puedan hacer descansar en una cosa: Dios tiene derecho de ser y de hacer como Él quiere. Yo quiero que invitarlo a una pequeña oración, para después tal vez vernos en el grupo de Zoom, para orar, para si alguno tiene algún comentario, poderlo compartir. Nuestro Padre amado, Señor, te damos gracias por estas verdades, Señor, que nos llenan de profundo temor, pero también de una profunda confianza en el Dios poderoso que tenemos. La doctrina de la elección, Señor, promueve la humildad, no el orgullo, promueve la santidad, no la vida pecaminosa. Promueve la seguridad, Señor, de nuestra salvación, mas no la presunción. Promueve la gloria de Dios y no la gloria nuestra. Y, Señor, has sido misericordioso con un grupo de hombres y mujeres que merecíamos morir. Pero nos manda, Señor, a no tener la completa comprensión de esto. Tal vez no la tengamos, Señor, pero descansamos en que tu palabra nos revela cosas maravillosas que nuestra mente no alcanza a comprender. Pero hoy nos manda, Señor, a compartir acerca de la única cura para el pecado, el virus más mortal, Señor, que puede existir, y es tu Hijo Jesucristo, Señor. Por eso te pedimos que en estos tiempos de pandemia, de desespero, de dolor, Señor, nuestra predicación no sea la de paz, paz, sino sea la de cuidado, estás mal con Dios, necesitas un Salvador, y poder mostrar por tu palabra al precioso Salvador Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, lo ponemos en tus manos, que sea para tu gloria, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.